Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Una vez más les saluda el profe Henry Ajuchan. Vamos a abordar contenido para la clase de soporte y mantenimiento de computadoras y redes informáticas, tanto para los alumnos de plan diario de las carreras de computación, cuarto computación y quinto electrónica y quinto electricidad. Asimismo para los estudiantes de fin de semana que reciben el curso de soporte. El tema que vamos a abordar hoy es el tema de las memorias RAM. Como ustedes han ido notando a lo largo de este tiempo que hemos estado confinados en nuestros hogares, o que por lo menos no hemos podido tener clases presenciales, hemos tratado de ir abordando temas bastante teóricos acerca de los componentes que van a constituir un equipo de cómputo. Y el objetivo es que cuando volvamos a las clases presenciales, pues ya podamos tener la posibilidad de continuar con las instalaciones de sistemas operativos, con el mantenimiento preventivo para las computadoras y algunos mantenimientos correctivos que podrán irse haciendo a lo largo del tiempo que nos quede, ¿verdad? De igual manera, creo que es importante que cuando manipulemos una computadora tengamos conocimiento de los componentes a los cuales nos vamos a enfrentar. Por esa razón vamos a hablar de la memoria RAM. Algunas veces las personas piensan que por tener una memoria RAM de mucha capacidad, su computadora va a ser una supercomputadora y quieren que por su capacidad de memoria RAM, por ejemplo, su computadora esté potenciada para videojuegos. Pero a lo mejor el usuario no tiene claro que no necesita, bueno, no es que no necesite, que no solamente es necesaria la memoria RAM, sino también la tarjeta de gráficos, el chipset. Entonces, ese tipo de cosas son las que son importantes en este momento y por eso es de que vamos a seguir abordando temas bastante teóricos. Vamos a hablar entonces de la memoria RAM. Por aquí encontramos ya una memoria RAM, esta que aparece por acá. Ya hemos visto de estas en las computadoras que en el colegio están en el taller de reparación, que están en un salón en el que pues solo las vemos para abrirlas y estudiarlas, pero ya no las utilizamos, ¿verdad? Pero sí se les hará familiar esa memoria RAM que aparece de este lado. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de las memorias RAM. Por aquí vamos a encontrar ya unas memorias RAM. En la parte de abajo también hay una memoria RAM que hace mucho tiempo pues entró en desuso. Pero vamos a hablar más sobre las memorias RAM. Vamos a recordar esto, por eso decía anteriormente la importancia de que no solo sea nuestra memoria RAM la que tengamos que potenciar en nuestro equipo, sino que en muchas ocasiones necesitamos de un buen procesador. Entonces el procesador de nuestra computadora es capaz de devorar una gran cantidad de datos por segundo, pero si estos no pueden ser entregados con la suficiente velocidad, el rendimiento de todo el sistema se verá afectado. Los datos que la CPU, la unidad central de procesamiento, necesita están contenidos en memorias, principalmente en la RAM. Es de vital importancia la velocidad tanto de las propias memorias como la del canal de comunicación que proporciona el enlace con la CPU. Como ustedes recordarán, cuando hablamos de la placa madre expusimos la vinculación necesaria que existe entre el procesador, entre la memoria RAM y entre las CMOS. De cara al hecho de que cuando nosotros estamos trabajando en nuestra computadora, el procesador va a habilitar, va a agilizar el proceso lógico aritmético solo en la medida en la que tenga un espacio sobre el cual trabajar. Para esto sirve la memoria RAM. Pero no basta únicamente con el espacio. Requiere también de la velocidad con la cual se van a transportar los datos del procesador a la memoria RAM, y la memoria RAM, después de haber hecho limpiado los procesos, devuelva los datos al procesador. Entonces por ahí encontramos una imagen de un procesador tipo AMD. Entonces son los tipos de procesamiento. Vamos a continuar con la memoria RAM. Este paréntesis es importante para tomar en cuenta lo que decía anteriormente. No basta con la gran capacidad de memoria RAM, sino con la velocidad con la cual va a funcionar, y además de eso, con la capacidad que el procesador va a tener de comunicarse con el procesador, con las CMOS a sí mismo. Bien, vamos a hablar entonces de los tipos de memoria RAM. Primero encontramos la SRAM. Esta es una RAM. ¿Qué es RAM? Vamos a establecer primero la definición de RAM. Una RAM es una memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory en inglés, ¿verdad? Nosotros en español decimos memoria de acceso aleatorio. ¿Esto qué significa?
que cuando el procesador requiere trabajar sobre un proceso, el procesador necesita un espacio sobre el cual trabajar ese proceso. Entonces, ¿qué hace el procesador? Va en busca de un espacio donde podamos trabajar. Como yo lo he dicho en clase y he utilizado el ejemplo bastante gráfico, caricaturesco de alguna manera. Yo sé leer, porque pues de niño aprendí a leer, pero resulta ser que me dan una percha de libros de este tamaño, pero no me dan un espacio donde leer, donde pueda sentarme cómodamente, donde pueda posicionar mis libros, donde pueda abrir mis libros y empezar la lectura, un lugar iluminado. Pues de nada me va a servir que yo sepa leer. Entonces para eso se necesita la memoria RAM. Esta RAM es estática, son más veloces que las DRAM, ya vamos a ver más adelante cuáles son estas, más caras y de menor consumo. Es también denominada memoria caché. Se le conoce así porque necesita de una alimentación constante. Regularmente este tipo de memorias estáticas son las que nosotros habíamos mencionado ya en clase cuando hablamos de las CMOS. Más adelante vamos a dedicar un video para abordar ese tema en profundidad y abordar el tema de las CMOS. Pero bueno, esto es lo que hay que tomar en cuenta para la SRAM. También es denominada memoria caché. Vamos a hablar ahora de la DRAM. Es una RAM dinámica. ¿Por qué SRAM y por qué DRAM? SRAM por Static RAM. Es una RAM estática, memoria de acceso aleatorio estático. Mientras que las DRAM sería una memoria de acceso aleatorio dinámico. Esta alimentación no es constante, utilizan capacitores que almacenan su información y se refrescan cada vez que su carga está por agotarse. Creo que este es un tema, o por lo menos este es un lenguaje, esta es una explicación que es muchísimo más clara para los electrónicos y los electricistas, porque comprenden los componentes electrónicos de los cuales se compone esta memoria RAM. Por esta razón es importante tomar en cuenta que no van a estar alimentadas constantemente, sino que van a alimentarse gradualmente según lo requiera el mismo componente electrónico. Dentro de las características relevantes que tendríamos que mencionar de las memorias RAM de tipo DIMM, el tipo de DIMM que vamos a encontramos esto de DIMM lo vimos cuando hablamos de las placas madres en los dos videos anteriores y en los conectores internos y externos de una computadora. Entonces, en el tipo de DIMM, cuando estamos hablando de la SDRAM, estamos hablando de un conector de 5 pulgadas un cuarto. Eso significa que va a ser esa la dimensión, el tamaño de del espacio en el cual voy a insertar mi memoria RAM. Tiene 168 contactos y es un tipo de memoria SDRAM. Asimismo, SRDAM, asimismo, emplea 3.3 voltios de consumo de potencia. Además encontramos el tipo DIMM DDR. Ya por aquí empezamos a hablar de un tipo de memoria RAM un poquito más moderna, DDR. Un poquito más moderna de tanto en cuanto, porque por lo menos en las computadoras que están en el colegio, solo las HP que están en la bodega, que pues quedaron en desuso, utilizan memorias DDR. Estas tienen un tamaño de 5 pulgadas un cuarto, tienen 184 contactos, es un tipo de memoria DDR, SDRAM y consume 2.5 voltios. Por su parte, las DDR2 miden lo mismo, igual que las DDR3, pero la diferencia entre DDR, DDR2 y DDR3 es la cantidad de contactos que poseen. En este sentido hay que tomar en cuenta que las memorias DDR2 tienen 240 contactos igual que las DDR3. Esto no significa que DDR3 sea compatible con DDR2 o DDR2 sea compatible con DDR3, puesto que, primero, la diferencia que encontramos es que el voltaje va a variar. En las DDR2 se trabaja con un voltaje de 1.8 voltios, mientras que en DDR3 hay un menor consumo de energía. En este caso estamos hablando de 1.5 voltios. Ya vamos a ver a continuación las diferencias un poquito más gráficas que existen, porque a pesar de que DDR2 y DDR3 poseen 240 contactos, estos contactos están distribuidos de manera diferente debido a una muesca, debido a un corte que tiene ahí la memoria RAM. Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de los módulos de memoria. ¿Qué significa DIMM?
módulo de memoria dual en línea. Eso lo vimos también cuando hablamos de la placa madre. Ahora bien, los módulos de memoria más comunes actualmente son los denominados DIMM, módulo de memoria dual en línea. Los módulos DIMM, sin embargo, no son todos iguales y deberemos distinguir básicamente las 4 generaciones. Estos módulos, a pesar de ser del mismo tamaño, son incompatibles entre sí. Era lo que decía anteriormente, DR3 y DR2 hasta tienen la misma cantidad de contactos, pero están distribuidos de manera distinta. Y para que no puedan ser insertados de manera errónea, cuentan con unas muescas que permiten insertar un módulo en un zócalo que no sea compatible. Esto significa, por ejemplo, aquí están los módulos. Estos módulos poseen aquí unas unas divisiones que están marcadas en las muescas que poseen las memorias RAM. Entonces, esto va a impedir que yo inserte una memoria RAM. Por eso es de que he dicho en clase, ¿verdad? Cuando trabajemos con mantenimientos preventivos, al momento de insertar una memoria RAM, tengo que buscar bien la polaridad, digámoslo así, o la posición correcta de insertar la memoria RAM, porque lo que puede suceder es que pueda quebrar yo la memoria RAM al insertarla con fuerza. Vamos a hablar de la memoria SDRAM. Este tipo de memoria actualmente está en desuso, ya no se utiliza. De hecho es muy antigua esta memoria RAM, aunque aún es común encontrarla en muchos equipos, incluso en Pentium 4. Algunas computadoras bastante antiguas utilizan este tipo de memoria RAM, sobre todo si usted se encuentra con una computadora de escritorio en el que el case es de este ancho, de este alto, o sea, es un case bastante robusto, pues es evidente que seguramente va a estar utilizando este tipo de memoria SDRAM. En las memorias síncronas, la frecuencia de la memoria está sincronizada con el bus, es decir, trabajan a la misma velocidad, por lo que no hay retraso ni esperas que las propias que introduce la propia memoria. Esto quiere decir que la velocidad de envío es la misma velocidad de recepción, de tal manera que el envío y recepción de datos se va a trabajar de manera análoga, es decir, de manera sincronizada. Vamos a hablar de las memorias DDR, aunque ya mencionamos en la tabla anterior unas de sus principales características. La memoria DDR se trata de una memoria RAM de tipo DRAM, Dynamic o memoria de acceso aleatorio dinámico. Poco utilizada actualmente, es una memoria principal del sistema como para almacenar los datos del subsistema gráfico. Se usa en algunas placas base independientemente del procesador que se utilice. La memoria DDR, al igual que DDR2, no es más que la evolución de la SDRAM clásica, y de hecho su denominación exacta es DDR-SDRAM, ya que pertenecen a la misma familia. Como sus siglas indican, Double Data Rate, esta memoria es capaz de transferir el doble de datos de lo que por su frecuencia de reloj le correspondería, mandando 2 pulsos en cada ciclo de reloj y duplicando virtualmente la frecuencia de la misma. Entonces, esta memoria es una mejora de la memoria SDRAM. Es una SDRAM, pero es una SDRAM mejorada, por eso es DDR. Entonces va a permitir el doble de datos en la transferencia. Entonces va a ser muchísimo más rápida que la memoria SDRAM. Dentro de las especificaciones más usadas de la DDR-SDRAM encontramos lo siguiente. Los tipos de memoria son DDR266, DDR333, DDR2 400. Ya veremos más adelante. La denominación oficial de la DDR333 es PC 2700 y la velocidad con la cual trabaja es 333 MHz. Esto significa que ha mejorado su velocidad, ha mejorado su capacidad de transferencia en comparación a la SDRAM. Recordemos, siempre vamos a repetir que es una mejora de la SDRAM. Por su parte, posee un ancho de banda de 2.7 GB por segundo. Esta es la velocidad por medio de la cual va a devolver los datos, va a transferir datos. Y los megahertz hacen referencia a la velocidad de resolución de datos. El ancho de banda dual channel 5.4 GB por segundo. O sea, es una memoria bastante rápida, bastante veloz, pero bastante descontinuada en la actualidad. Ya no se utiliza con tanta facilidad. Esto, por ejemplo,
Recuerdo que en el año, más o menos en el año 2007, cuando estaba estudiando el diversificado, pues yo tenía que trabajar programas, tenía que trabajar diseños de dibujo técnico con AutoCAD. En ese momento pues era la versión 2006, 2004 que se utilizaba, y ya el programa mismo requería por lo menos un procesador Pentium, y un procesador Pentium que trabajara por lo menos con 1 GB de RAM, porque los procesos eran bastante pesados. Ya posteriormente, cuando se trabajó con AutoCAD 2008, por ejemplo, ya se empezó a utilizar los procesadores Core 2 Duo, y con 1 GB de RAM, con 1 GB de RAM, se hacían maravillas en las computadoras. En la actualidad, un equipo con las características que acabo de mencionar, pues sería una de las máquinas más lentas que podrían existir. Vamos a hablar de la memoria DDR2. La evolución de la memoria DDR es DDR2, que parte de una velocidad de 400 MHz ya disponible en la DDR. Como usted podrá recordar, aquí está la DDR2 400 PC3200, ya estaba disponible para DDR, pero en DDR2 se estandariza, pero ya con nuevas especificaciones a 533, 667 y 800 MHz. De 400 a 800 pues ya hay una multiplicación, ya hay una aceleración doble de la que se encontraba en DDR. Dichos módulos requieren nuevos conjuntos de chipset para poder funcionar, tales como el 915 y 925 de Intel. Eléctricamente, la incompatibilidad es igualmente manifiesta, ya que utilizan 1.8 voltios en lugar de los clásicos 2.5 voltios. Están previstas capacidades por módulo de hasta 4 GB en las DDR2, es decir, encuentro memorias DDR2 que pueden ir desde los 512 MB hasta los 4 GB, a diferencia de las memorias DDR que solo alcanzaban una capacidad máxima de 1 GB, por lo menos las que yo conocí, las que yo pude encontrar cuando se me solicitaba ese tipo de dispositivos. Dentro de las especificaciones encontramos entonces la DDR2 400, la denominación oficial es PC3200, con una velocidad de 400 MHz, un ancho de banda de 3.2 GB por segundo y un ancho de banda dual, de canal dual, de 6.4 GB por segundo. La duplica virtualmente. DDR2 533, más conocida o su denominación oficial es 4300, 533 MHz, 4.3 GB ancho de banda, duplicado 8.6 GB por segundo. La DDR2 667, denominada oficialmente como PC 5300 o 5300, alcanza una velocidad de 667 MHz con un ancho de banda de 5.3 GB hasta los 10.6 GB por segundo. La DDR800, oficialmente conocida como PC 6400 o 6400, alcanza una velocidad de 800 MHz, 6.4 GB por segundo hasta los 12.8 GB por segundo. Entonces, no basta con que yo diga, bueno, necesito una memoria RAM para mi computadora, voy a comprar una memoria RAM DDR2 y la voy a instalar en mi computadora. Tengo que tener clara la denominación oficial, porque si no, el vendedor me puede ofrecer una DDR2 PC3200 y yo pueda hacer que no note la diferencia de velocidad en mi equipo si estoy trabajando con 1 GB de RAM, por ejemplo. A diferencia de que si, por ejemplo, tengo una memoria RAM DDR2 en mi computadora de escritorio de 2 GB de RAM y posteriormente compre yo, por ejemplo, una memoria RAM de 2 GB DDR2 de la denominación oficial PC3200 y que posteriormente yo quite esa memoria de 2 GB y compre dos memorias de 1 GB cada una para completar 2 GB nuevamente, DDR2 800 de la denominación oficial PC 6400, porque entonces voy a notar una gran velocidad, y no necesariamente sea porque mi máquina o mi computadora el procesador sirva o no sirva, es por la velocidad asignada al tipo de memoria. En este caso la DDR2 800 es muchísimo más veloz que la DDR2 400, duplica su velocidad y su ancho de banda incluso.
Bien, vamos a hablar de la DDR3, esta ya es un poquito más moderna. De hecho, en las computadoras que encontramos en el colegio, las computadoras utilizan DDR3, memoria RAM DDR3. Y el principal beneficio de instalar DDR3 es la habilidad de hacer transferencias de datos 4 veces más rápido, lo que permite obtener velocidades de transferencia y velocidades de bus más altas que las versiones de DDR2 anteriores. Sin embargo, no hay una reducción en la latencia, lo cual es proporcionalmente más alta. Además, la DDR3 permite usar integrados de 512 MB a 8 GB, siendo posible fabricar módulos de hasta 16 GB. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Cuando estamos hablando aquí de latencia, este fue un tema que abordamos cuando tocamos el tema de los discos duros. La latencia regularmente es una latencia media que se calcula empíricamente y se calcula en milisegundos. Esto hace referencia a la capacidad, a la velocidad de respuesta, de recepción, búsqueda y devolución de los datos en un dispositivo. En este caso sería la memoria DDR3. Dentro de los nombres estándar vamos a encontrar la DDR3 1066, la 1200, la 1333, la 1375, la 1466, la 1600, la 1866 y la 2000, con sus velocidades respectivas. El nombre que reciben, el nombre estándar, hace referencia a la velocidad en megahertz con la cual trabaja. Su denominación oficial, de arriba hacia abajo, será PC3 8500, PC3 9600. ¿Por qué el 3? Porque es DDR3. 10667, la 11000, la 11700, la 12800, la 14900, la 16000. Con un ancho de banda, como usted notará en la DDR3 1066, de 8.5 GB por segundo, hasta alcanzar una velocidad en la de 2000 MHz, es decir, la DDR3 2000 alcanza un ancho de banda de 16 GB por segundo. Entonces, una memoria RAM bastante rápida, bastante veloz. Regularmente en las laptops vamos a encontrar, si no son laptops muy antiguas, pues la tecnología DDR2 y la DDR3. Y en la actualidad pues ya encontramos computadoras móviles, equipos móviles, portátiles con DDR4, que es la tecnología actual. Ya se habla de una nueva tecnología en la cual desaparecerá toda esta tecnología RAM, pero bueno, ya esperaremos los cambios que nos propongan los fabricantes. Vamos a encontrar además la SO-DIMM, Small Outline DIMM, con un contorno pequeño. Consiste en una versión compacta de los módulos DIMM convencionales. Cuenta con 144 contactos. Debido a su tamaño tan compacto, estos módulos de memoria suelen emplearse en laptops, en notebooks, aunque han comenzado a sustituir los SIMM-DIMM e impresoras de gama alta y tamaño reducido, y en equipos de sobremesa y terminales ultra compactos basados en placa base mini ITX. Un ejemplo clarísimo de esto vendría siendo las computadoras todo en uno. Por último, la SO-DIMM con 144 o 200 pines, y por último la RIMM, la cual es una línea Rambus. Pues con esto estaríamos terminando el tema de este día. Espero que cualquier duda o comentario la expongan en el grupo. Estoy para servirles, jóvenes. Feliz día.